Superman podría ser el superhéroe indicado para catapultar tu carrera o para hundirla de tajo. Justo eso le pasó a Brandon Routh, quien después de interpretar a Clark Kent, su carrera quedó más olvidada que este canal de YouTube. En el panteón cinematográfico de superhéroes, pocos tienen un peso tan grande como el que tiene Superman. Es decir, es el primero, es el molde de donde salieron todos los demás. Sin embargo, interpretar a Superman no te garantiza ningún tipo de éxito. De hecho, para algunos actores ponerse esa capa roja ha sido el mismísimo infierno. Y si hay algún caso que represente esa dualidad, ese es el de Brandon Routh. Brandon Routh pasó de ser un actor desconocido a encarnar al Hombre de Acero. Todo dentro de una megaproducción dirigida por Bryan Singer. Tenía todo: el porte, el carisma, el parecido físico con Christopher Reeve y, por supuesto, todas las ganas de interpretar a Superman. Pero hubo algo que salió mal, ya que su Superman fue olvidado por el público y por la industria, y su carrera, que prometía despegar hasta el cielo, terminó por estrellarse. Esta es la historia de un Superman que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo. Los zapatos de un dios. Cuando Warner Bros. Anunció Superman Returns en 2006, el objetivo era claro: revivir el espíritu de las películas clásicas de los 70s y 80s, especialmente las protagonizadas por Christopher Reeve. La elección de Brandon Routh no fue casualidad, su parecido con Reeve era asombroso, pero esa también fue su condena. Y es que realmente, si ves dos fotos, se parecen. Es más, mírenlas. ¿Se parecen, sí o no? Routh no tuvo la oportunidad de construir un Superman propio. Fue moldeado por ser una versión nostálgica y una fotocopia emocional de lo que alguna vez vimos con Christopher Reeve. Y aunque su actuación fue correcta, le faltó alma. Su Superman era melancólico, distante, casi ausente. El público quería un héroe renovado, no un tributo fúnebre. Aunque también hay que dejar algo bien claro: Superman Returns llegó en una era un poquito equivocada para los superhéroes, ya que estos comenzaban a encontrar un lenguaje nuevo. Batman Begins había cambiado la conversación por completo. Iron Man estaba a punto de iniciar el MCU. Y mientras tanto, Superman Returns parecía una carta de amor que quería conectar con un público que ya no existía, como si fuera una película tributo a Christopher Reeve o algo así. El peso de un fracaso gris. Superman Returns no fue un desastre absoluto. Costó más de $200 millones y recaudó unos 390. Pero en la industria eso no basta. Se esperaba que fuera un éxito monstruoso, como lo fue Spider-Man o Batman Begins. En cambio, fue recibida con tibieza. Demasiado lenta, demasiado larga, demasiado enfocada en la tristeza de Superman por Lois Lane. Y en el centro de todo, Brandon Routh, cargando un personaje que no podía levantar el vuelo. Si vemos las cifras claras, no parece un fracaso. Pero hay que hablar bien, hay que hablar derecho. Superman vende por sí solo. Y aunque esta película la vio mucha gente, te aseguro que más de uno ya ni siquiera se acordaba de este actor. Y como suele pasar en Hollywood, el protagonista se lleva tanto la gloria como la culpa. Aunque el guión, la dirección y el tono de la película eran problemáticos, fue Routh quien terminó pagando la factura. A diferencia de otros actores que pueden sobrevivir a un tropiezo con un blockbuster, Routh era nuevo y sin redes de protección. Y claro, Hollywood es muy cruel con los desconocidos que no cumplen. De pronto, el hombre que había sido anunciado como el nuevo ícono de DC Comics quedó relegado a papeles pequeños o directamente desapareció. Imagínate vivir con esa idea en la cabeza. A partir de mañana voy a ser la nueva estrella de DC Comics. Y oh sorpresa, no pasó. Y no fue tu culpa. Debe ser bastante duro para ese compadre. Un club exclusivo de derrotados. Brandon Routh no está solo. Superman ha demostrado ser un papel complicado para el cine moderno. Christopher Reeve, aunque ícono, también tuvo una carrera marcada por el personaje. Dean Cain, que interpretó al superhéroe en televisión durante los 90, nunca logró salir de esa sombra, y Henry Cavill, pese a ser aplaudido por su versión más sombría en el universo de Zack Snyder, también terminó sin un final digno como Superman. Una pena para Henry Cavill, que en lo particular era mi favorito. Extraño su bigote. Incluso Nicolas Cage, que jamás llegó a interpretar oficialmente al personaje, es parte del folclore de los fracasos supermanescos. Su proyecto con Tim Burton fue cancelado antes de ver la luz, y su imagen con el traje de Superman se convirtió en un meme antes de que existieran los memes. Antes era un secreto a voces, ¿se acuerdan? De que alguna vez llegamos a ver a Nicolas Cage interpretando a Superman. No, nunca pasó. Sí pasó. El problema de Superman es que es un personaje casi perfecto. Su moral, su fuerza, su imagen de salvador no deja mucho espacio para el conflicto interno o la ambigüedad que tanto nos gusta en el cine moderno. Personajes más humanos, pues. Mientras Batman se reinventa con cada versión, Superman parece estar atrapado en una jaula de cristal.
demasiado puro como para conectar con una audiencia cínica. Y es que sí, ya nos caen mal esos personajes que todo hacen bien y que todo les pasa por ser buenos. Más humanidad, chinga, más realismo, más trans. Caída y renacimiento. Tras el golpe de Superman Returns, Brandon Routh trató de mantenerse a flote. Apareció en comedias como Scott Pilgrim vs. The World, donde se burlaba de su imagen de superhéroe, pero sin papeles que lo posicionaran de nuevo en la primera línea de Hollywood. Su gran redención llegó a través de la televisión, en el Arrowverso de The CW, donde interpretó a Ray Palmer, de Atom. O sea, ni siquiera en el universo de The DCW interpretó a Superman. Fue Atom. Chinga, mucha gente ni siquiera sabe quién es Atom. Routh se ganó un lugar entre los fans con su carisma, humor y compromiso con el personaje. Y en 2019, el círculo se cerró. Volvió a ponerse el traje de Superman en el evento de Crisis on Infinite Earths. Esta vez no como un imitador de Reeve, sino como un Superman maduro y herido, que había sobrevivido a la pérdida. Fue un momento emotivo para los fans, y para el propio actor, por supuesto. Tal vez no fue la redención que merecía, pero fue una despedida digna. Muchos de nosotros ya ni nos acordamos de él cuando lo vimos, pero la verdad, nos dio gusto. No nos hagamos tontos, sí nos dio gusto. Ese cameo fue breve pero poderoso. Por primera vez Routh pudo dejar huella como Superman sin estar encadenado al molde de otro. Fue también un reconocimiento tácito de parte del público geek. A veces, solo hace falta tiempo para que una historia fracase, y después se vuelva entrañable. Que si lo pensamos, hay muchas historias que pasaron por esa crisis. Fracasos por completo en su momento, pero películas de culto unos años después. Como le pasó a The Room de Tommy Wiseau. I hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Nah, no es cierto. Eso sí es mierda. Mierda, mierda. De las mierdas. Mierda. Brandon Routh fue una víctima de un sistema que a veces exige perfección, pero no sabe qué hacer con ella. Le dieron el papel más importante de su vida, pero lo amarraron a un fantasma del pasado. Su Superman no fue malo, pero no tuvo identidad. No le dieron espacio para brillar. Ni modo, a veces no te toca y ya. A pesar de que hagas un buen trabajo, no todo depende de ti, y está bien. Es duro aprender a vivir con ello, pero también es necesario. Hoy, muchos recuerdan su versión con afecto, como un what if de lo que pudo ser. Y aunque Hollywood lo olvidó por un tiempo, su historia sigue siendo un recordatorio brutal de cómo en esta industria, hasta ser Superman, puede no ser suficiente para salvarte. Chale, güey, qué fuerte. Creo que encontramos su kriptonita. Qué pendejo. Pero tal vez, solo tal vez, su legado no esté en haber sido el mejor Superman del cine, sino en haber sido el más humano. Algo irónico, tomando en cuenta que es un extraterrestre. Y hablando de ironías, ¿sabías que Friends y El Chavo del Ocho son más parecidos de lo que tú piensas? ¿No me crees? Dale click aquí y te cuento todo, de principio a fin. Yo soy Manuel Luna y nos vemos en la cima.